El estoicismo es un camino filosófico en el que el hombre busca la sabiduría, la serenidad y el equilibrio interior ante la vida. Como uno de los líderes más sabios del pensamiento estoico, Marco Aurelio enfatizó con frecuencia el poder del silencio y la quietud interior. El silencio no consiste solo en no decir nada, sino en permanecer mental y emocionalmente quieto. En este vídeo hablaremos de 9 situaciones en las que el silencio lo resuelve todo. Situación 1. Cuando el silencio lo resuelve todo. 1. Silencio ante la ira. La ira es una de las emociones humanas más naturales y desafiantes. Cuando alguien se acerca a ti con enojo, puede provocar un arrebato emocional y es fácil reaccionar en esa situación. Sin embargo, el estoicismo aconseja dar un paso atrás y gestionar la respuesta emocional en esos momentos. Parafraseando a Marco Aurelio, mostrar enojo por el enojo de otro solo sirve para alimentar su enojo. La ira a menudo crea un arrebato emocional incontrolado, y con este arrebato, la persona intenta encontrar una justificación para su ira. Sin embargo, mantener la calma y esperar a que pase esta ola emocional te da la oportunidad de dar una respuesta correcta. El silencio es la herramienta calmante más poderosa que permitirá que la ira se desvanezca con el tiempo. Permanecer en silencio durante momentos de enojo brinda la oportunidad de calmar la mente y ver la situación con más claridad. La ira a menudo se desencadena por un sentimiento de injusticia o humillación de algún tipo. En este caso, ser capaz de controlar la reacción interna y no limitarse a responder con ira es un signo de fortaleza y madurez personal. Marco Aurelio dijo: "La ira es la pérdida de la fuerza de voluntad", indicando que reaccionar con ira en realidad socava la voluntad y el sentido común. Guardar silencio en momentos de ira es la forma más saludable de recuperar esa voluntad dañada y retomar el control. La ira es solo un arrebato emocional temporal, y reaccionar ante ese arrebato puede conducir rápidamente a un comportamiento lamentable. El silencio es la forma más efectiva de evitar estos arrepentimientos. Una respuesta de enojo generalmente crea más problemas más adelante, lo que hace que la persona sea aún más infeliz. El silencio te permite salir de este proceso. Tener una respuesta emocional se basa no solo en circunstancias externas, sino también en nuestro estado interno. Si no hay paz y tranquilidad en nuestro mundo interior, cualquier estímulo externo puede desencadenarnos fácilmente. En este contexto, las enseñanzas de Marco Aurelio resaltan una verdad muy importante. Saber qué controla tu mente es el comienzo de la verdadera libertad. Cuando te enfrentas a la ira, permanecer en silencio te permite liberar tu mente de la influencia de la ira y recuperarla bajo tu propio control. Reaccionar con ira es intentar cambiar el rumbo de tu vida en función de factores externos. Sin embargo, el silencio fortalece tu control interno en lugar de controlar estos factores externos. El silencio es una forma de prolongar este periodo. La ira puede acelerar el ritmo cardíaco y poner a prueba la cordura, pero al permanecer en silencio, podemos calmar esta sobrecarga emocional. Según Marco Aurelio, calmar la mente es el comienzo de un poder que está más allá de todo lo demás. Permanecer en silencio en momentos de ira permite que el efecto de la ira pase, y con una mente calmada puedes tomar decisiones más saludables. El paso del enojo aclara tus pensamientos y te permite responder con sentido común. El tiempo es la respuesta a todo. Tu silencio te ayuda a ganar este tiempo. A veces la ira surge, en cierto sentido, de conflictos del ego. Cuando piensas que alguien te ha menospreciado o te ha tratado injustamente, tu ira aumenta. Sin embargo, esta situación solo está relacionada con el sentimiento del ego. El estoicismo enseña que el ego es una debilidad y que nos pone en constante lucha.
La ira es la voz del ego. El silencio es el silenciamiento del ego. Una persona enojada, en cierto sentido, defiende su ego. Sin embargo, permanecer en silencio es impedir que el ego triunfe. Marco Aurelio dijo: responder con ira al daño que te hace otra persona solo sirve para la victoria de esa persona. Permanecer en silencio permite que tu ego se mantenga alejado de tales manipulaciones. Esto le ayudará a alcanzar la verdadera libertad interior. Otro factor importante es la posibilidad de que la ira se propague. Cuando una persona dirige su ira hacia ti, y esa ira le pertenece solo a ella, cuando reaccionas a ella, esa emoción construye un puente entre ustedes y puede convertirse en un conflicto mayor entre las dos personas. Permanecer en silencio es no construir ese puente y evitar que la ira se extienda a más gente. La ira suele ser contagiosa. Si una persona comienza enojada, transmitirá ese sentimiento a los demás. Pero el silencio rompe esta cadena. Marco Aurelio enfatizó la importancia de esta libertad al decir: no puedes cambiar el estado de ánimo de los demás, pero puedes controlar tu propio estado de ánimo. Al permanecer en silencio, no permites que la ira de los demás te afecte. La ira a menudo se asocia con la incompetencia y la decepción. Cuando alguien está enojado, generalmente es porque siente que falta algo dentro de sí mismo. En este caso, el silencio, en cierto sentido, revela empatía y comprensión. Desde la perspectiva de Marco Aurelio, hay una guerra en marcha dentro de cada ser humano. Una persona que se acerca a alguien con ira está perdiendo esa batalla dentro de sí misma. Al permanecer en silencio, respetas el conflicto interno de la otra persona y la ayudas a comprender que no está sola en su situación. Permanecer en silencio frente a la ira te permite preservar no solo tu propia paz interior, sino también la paz de los demás. Este es el mejor paso para el bienestar espiritual, tanto de usted como de la otra persona. El silencio ante la ira no es solo una actitud, es también un poder. Responder a la ira con ira debilita la fuerza interior de una persona, mientras que permanecer en silencio fortalece esa fuerza. Las enseñanzas de Marco Aurelio nos recuerdan lo importante que es utilizar el silencio adecuado en el momento adecuado, para mantener nuestra paz interior independientemente del mundo exterior y vivir la virtud personal. Permanecer en silencio cuando estamos enojados no solo es una forma más saludable de gestionar los acontecimientos, sino que también es la forma más poderosa de acceder a nuestra propia sabiduría interior y serenidad. Situación 2. Cuando el silencio lo resuelve todo. Cuando te enfrentas a críticas injustas. Enfrentar críticas injustas es una de las experiencias más desafiantes que una persona puede tener. Cuando alguien más cuestiona tus valores, tu trabajo o tu personalidad, puede surgir un reflejo defensivo en tu mundo interior. Sin embargo, el estoicismo aconseja que la actitud a adoptar frente a la crítica injusta es una forma de pensar. Parafraseando a Marco Aurelio, si alguien te critica, en lugar de responder inmediatamente a la defensiva, primero examínate a ti mismo y admite tus errores. Esta comprensión enfatiza que la respuesta a la crítica injusta debe afrontarse con madurez en lugar de con un arrebato emocional. La mayoría de las críticas que cuestionan la propia autoestima son en realidad reflejos del mundo interior de los demás. La respuesta a las críticas injustas debe estar determinada por el mantenimiento de la calma espiritual y la comprensión de que estas críticas no son un ataque personal. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es que las condiciones externas no deben afectar la paz interior de una persona. Desarrollar la conciencia de que cualquier crítica no aporta información real sobre tu valor
es la esencia de un enfoque estoico. En este contexto, es muy importante el siguiente pensamiento de Marco Aurelio. La crítica debe ser aceptada, pero no de manera que perturbe la paz interior. Las críticas injustas a menudo surgen de sentimientos de incompetencia o de intentos de hacer que los demás se sientan superiores. Permitir que tales críticas te sacudan significa fortalecer su influencia sobre ti. Los estoicos nos enseñan a desarrollar resistencia contra las fuerzas negativas del mundo exterior que perturban nuestro equilibrio espiritual. Esta resistencia es un entrenamiento interno para mantener el equilibrio emocional, y permanecer en silencio ante las críticas injustas es un paso importante en este entrenamiento. Otro pensamiento estoico es que uno no debe basar su autoestima en factores externos. La crítica injusta puede hacer que una persona se cuestione cómo la percibe el mundo exterior. Sin embargo, el estoicismo sugiere que uno debe evaluar el propio valor independientemente de la aprobación o crítica externa. Uno de los consejos de Marco Aurelio es: no juzgues tu valor por las palabras y acciones de los demás, porque tus virtudes internas son independientes de los factores externos. Una crítica injusta es simplemente el reflejo de una opinión, y esa opinión no tiene nada que ver con tu personalidad. Debes medir tu virtud interior no por las evaluaciones de los demás, sino por tu propia salud espiritual y verdad. Mantener la calma ante tales críticas evita que las influencias externas alteren tu equilibrio espiritual y te permite aferrarte con más firmeza a tu fuente interior de poder. La defensa más eficaz contra las críticas es evitar las reacciones emocionales. Cuando recibes una crítica injusta, tu primer reflejo puede ser ponerte a la defensiva. Sin embargo, el estoicismo contrarresta esto y señala que las reacciones emocionales a menudo conducen a más problemas. Estar a la defensiva hace que la crítica sea más grande y te arrastra a un vórtice emocional. En cambio, un enfoque más eficaz es aceptar las críticas y ser capaz de revisarlas. Marco Aurelio afirmó que no es correcto tomar la crítica como una medida interna al decir: no te pongas a la defensiva, porque lo que digan los demás no determina quién eres. Tratar de comprender la fuente de la crítica en lugar de ponerse a la defensiva y responder de manera constructiva cuando sea necesario demuestra madurez y paz interior. No dejar que las críticas te afecten es una victoria sobre los acontecimientos externos que controlan tu mundo interior. Las críticas injustas a veces pueden tener un significado más profundo en la relación de una persona con el mundo exterior. Los estoicos aconsejan buscar la oportunidad en cada situación. La crítica injusta puede ser una oportunidad para el crecimiento interno, no una excusa para escapar de la negatividad externa. Cuestionar la validez de una crítica proporciona una oportunidad importante para el crecimiento personal. Adoptar esta perspectiva hace a la persona más fuerte y le ayuda a vivir una vida basada en virtudes internas. El pensamiento de Marco Aurelio es profundo sobre este tema. Las dificultades y las adversidades brindan al hombre la oportunidad de verse a sí mismo en su mejor momento. Ver la crítica injusta como un desafío significa aprovechar la oportunidad de crecimiento que ese momento te presenta. Esta oportunidad exige que no se tenga en cuenta la ira y el resentimiento que provocan las críticas, sino el crecimiento interior que nos ofrecen. Según las enseñanzas del estoicismo, al enfrentarse a las críticas externas, hay que recordar el propio propósito. La tercera situación, donde el silencio lo resuelve todo, cuando las discusiones entran en un círculo vicioso.
Los momentos en que las discusiones entran en un círculo vicioso son una de las situaciones más complejas y estresantes que pueden amenazar la paz interior de una persona. Estas discusiones suelen estar marcadas por acusaciones mutuas, malentendidos e intercambios emocionales. El estoicismo aconseja actuar con calma en esos momentos y sugiere desarrollar una disciplina interior para evitar que la discusión se intensifique. En el pensamiento de Marco Aurelio, seguir discutiendo solo conducirá a la pérdida de la paz espiritual. En estos casos, es necesario pensar en lo que es correcto y centrarse solo en la verdad, es el consejo. Desde la perspectiva del estoicismo, cuando una discusión entra en un círculo vicioso, la tarea más importante para una persona es controlar sus reacciones emocionales para romper el ciclo. Para encontrar este equilibrio interno, es necesario gestionar la ira y el resentimiento que las partes sienten una hacia la otra. Entre las enseñanzas del estoicismo, es muy importante la capacidad de gestionar nuestras emociones y pensamientos ante los acontecimientos externos. Cuando las discusiones se convierten en un círculo vicioso, generalmente comienzan con ambas partes reaccionando emocionalmente. Ambas partes defienden su parte del argumento, lo que hace que la solución se aleje. En otras palabras de Marco Aurelio, separa tus propios pensamientos y sentimientos de las cosas que están fuera de tu control. Cuando busques la verdad, busca solo la verdad. Este dicho explica que en una discusión uno debe ir más allá de la búsqueda de lo correcto o de la superioridad. El estoicismo aconseja encontrar la serenidad interior y la verdad en lugar de depender de las circunstancias externas y de las acciones de los demás. Dado que el círculo vicioso de las discusiones a menudo se basa en las ambiciones personales y los egos de ambas partes, en este punto se enfatiza la necesidad de servir a un propósito superior. La persona debe purificar su ego y buscar solo la verdad, porque la verdad es el único valor que se esconde detrás del ego y la ira. Las discusiones que entran en un círculo vicioso no suelen limitarse a las palabras. También se refleja en el lenguaje corporal y esto complica aún más la discusión. El estoicismo siempre aconseja calma interior y paciencia. Cuando uno tiene claros sus pensamientos, los argumentos y las palabras son meras herramientas. Por lo tanto, dar demasiado valor a las palabras y reaccionar emocionalmente solo conduce a un círculo vicioso. La declaración de Marco Aurelio sobre este tema controla los movimientos de tu cuerpo y mente, pues solo ellos pueden guiarte verdaderamente. Explica que la forma de reducir la tensión entre una persona y la otra persona en las discusiones es encontrar el equilibrio interior. En una discusión que ha entrado en un círculo vicioso, la persona que intenta encontrar la verdad debe purificarse de todo tipo de reacciones emocionales y tensiones físicas que la perturban. No es solo una actitud mental, sino también un comportamiento físico. A medida que la mente se calma, el cuerpo también se calma y por lo tanto el ambiente de discusión se vuelve más saludable. Cuando una discusión entra en un círculo vicioso, cambiar la situación y calmarse solo es posible apoyándose en la propia fuerza interior. Las enseñanzas del estoicismo sostienen que un individuo debe desarrollar su poder espiritual independientemente de las condiciones externas. Si ambas partes en una discusión se atacan entre sí para defender su punto, la situación se vuelve más complicada y se hace más difícil encontrar una solución. En este punto entra en juego el enfoque estoico. Para encontrar la verdad, uno debe actuar desde la mente, no desde el corazón. Marco Aurelio dijo, si la discusión no trae una solución, simplemente elige la paciencia y la calma. Afirmó que las palabras son una herramienta para encontrar la verdad, no un objetivo.
y que la forma más efectiva de salir del círculo vicioso de las discusiones es la paciencia. Si una persona responde con paciencia y comprensión, en lugar de agravar la situación con más palabras y justificaciones, el círculo vicioso termina y se puede llegar a una solución. A veces, cuando las discusiones entran en un círculo vicioso, puede ser un momento en el que la paz interior de una persona está probado. El estoicismo recomienda que utilicemos nuestra virtud y sabiduría interior para afrontar estos desafíos. En cualquier discusión, el ego personal entra en juego y puede generar malentendidos y una amplificación emocional innecesaria. Sin embargo, la perspectiva estoica enseña que el ego y las ambiciones personales deben dejarse de lado en las discusiones y la verdad y la virtud deben pasar al primer plano. Situación 4. Cuando el silencio lo resuelve todo, en chismes y conversaciones innecesarias. Los chismes y las charlas innecesarias son una de las formas de interacción social más destructivas y que más tiempo nos hacen perder. En tales conversaciones suelen surgir juicios, críticas y chismes sobre la vida de otras personas. En el centro de estas conversaciones se encuentra la tendencia a escapar de las deficiencias y la inquietud interior de la propia vida. El estoicismo recomienda evitar este tipo de conversaciones porque distraen de la serenidad interior. Marco Aurelio dijo: «Ten cuidado cuando hables de otras personas. Los chismes son agua sucia que contaminan tu alma y te roban energía», aconseja. Según el estoicismo, los chismes no solo provocan malentendidos sobre la vida de los demás, sino que también roban a la persona la paz interior. Porque una persona que desperdicia su tiempo, energía y mente en asuntos innecesarios se aleja de centrarse en sus pensamientos internos y en su virtud. El principio de todo es mantener nuestro propio equilibrio interior, y el chisme es una conducta que atenta contra este equilibrio. El estoicismo tiene profundas reflexiones sobre cómo el chisme daña el alma humana. En realidad, todo chisme alimenta algún tipo de ego, y este ego conduce al alejamiento de la verdadera virtud. Cuando las personas critican a otros, en realidad tienden a ignorar sus propios defectos. El estoicismo anima a alejarse de esos asuntos externos y superficiales y a centrarse en lo que es esencialmente correcto y virtuoso. Séneca dijo: «Hablar de los defectos de los demás es una forma de evitar ver las propias faltas. Esas conversaciones solo conducen a la decadencia espiritual», dice, enfatizando cómo los chismes desencadenan la degradación interna. Puede haber momentos en que los chismes parezcan inocentes, pero con el tiempo limitan la perspectiva de una persona y obstaculizan su desarrollo espiritual. Cuando una persona opina sobre la vida de otra persona, se desvía de sus propios valores y no puede desarrollarse verdaderamente. Al emitir juicios sobre los demás, la persona se define constantemente a sí misma con factores externos. El estoicismo, por otro lado, aconseja a las personas centrarse en su mundo interior y vivir una vida virtuosa, independientemente de las condiciones externas. Los chismes y las conversaciones innecesarias dañan este enfoque interior y obstaculizan el desarrollo espiritual de la persona. En palabras de Marco Aurelio, hablar de los errores de los demás es evitar ver los propios errores. El verdadero crecimiento no es ver los defectos de los demás, sino corregir los propios. Cuando una persona se centra en los defectos de los demás, comienza a ignorar sus propios errores y debilidades. El estoicismo aconseja realizar constantemente un balance interno y desarrollar las propias virtudes. Chismorrear significa escapar de esta contabilidad.
Se trata de un escape de las realidades externas, una desviación de la madurez espiritual y una renuencia a buscar algún tipo de solución interna. El estoicismo recomienda realizar constantemente una auditoría interna y elegir cuidadosamente nuestros pensamientos sobre los demás. El chisme es quizás uno de los hábitos nocivos más comunes en las relaciones sociales. A veces, la gente se siente algo superior al criticar a los demás, pero estas relaciones son superficiales y temporales. El estoicismo aboga por establecer vínculos significativos, profundos e intrínsecos en lugar de relaciones superficiales. Séneca dijo: calumniar a los demás no te elevará. El verdadero crecimiento es posible no centrándose en los defectos de los demás, sino centrándose en la propia virtud, afirma, indicando que el chisme en realidad no beneficia a la persona. Los chismes pueden crear una sensación de satisfacción a corto plazo, pero a largo plazo solo tienen un efecto perjudicial en la persona. El estoicismo recomienda adoptar únicamente pensamientos virtuosos y conversaciones constructivas, y entablar un diálogo con respeto y comprensión mutuos, en lugar de menospreciar y juzgar innecesariamente a los demás. De esta manera, las personas logran su propio desarrollo espiritual y establecen relaciones más sanas con las personas que las rodean. El estoicismo aconseja tener cuidado al hablar de los demás y solo mencionar temas valiosos y virtuosos. A menudo los chismes se hacen simplemente para llenar vacíos personales. Esto significa que una persona se centra en factores externos en lugar de valores internos. Mientras buscamos la verdad sobre cualquier tema, escuchar el ruido innecesario del mundo exterior significa perturbar la paz interior. Marco Aurelio dijo: la verdadera paz viene del silencio interior, no del ruido externo. Limpia tu propia alma. No dejes que conversaciones innecesarias del exterior te afecten, dice, llamando la atención sobre cómo los chismes y las conversaciones innecesarias dañan el alma humana. Situación 5, donde el silencio lo resuelve todo. Cuando intentas explicarte. El esfuerzo por expresarse es una situación con la que muchas personas se encuentran frecuentemente en su vida y en ocasiones puede crear una especie de presión interna. Si bien las personas desean expresarse con precisión, a veces este esfuerzo puede generar malentendidos, juicios de los demás o demandas innecesarias de elogios. El estoicismo defiende que una persona debe abstenerse de intentar demostrar su valor a los demás y centrarse únicamente en sus propias virtudes, manteniendo la paz interior. Marco Aurelio. Al intentar expresarte, tu verdadero objetivo no debe ser impresionar a los demás, sino expresar la verdad. Llama la atención sobre el hecho de que la búsqueda de la aprobación externa por parte de una persona puede perturbar su paz interior. Según el estoicismo, tratar de demostrar el propio valor a los demás solo alimenta el ego y obstaculiza la búsqueda de la verdadera paz y virtud. Estar en armonía con nuestra propia naturaleza interior es mucho más importante que explicarnos a los demás. Esta es la enseñanza esencial para un estoico. No perder la compostura interior al expresarse y evitar los intentos de demostrar lo que se vale ante los demás. El esfuerzo por expresarse a menudo surge de la tendencia de las personas a moldear su identidad en función de los demás. Esta situación lleva a la persona a basar sus juicios de valor en factores externos. Sin embargo, el estoicismo aconseja que una persona base su valor e identidad en la virtud interior, no en la aprobación de los demás. Epicteto señala que una persona debe encontrar su valor interior independientemente de las aprobaciones externas al decir: cuando intentes expresarte, no intentes influir en los pensamientos de los demás. La verdadera paz
es conocer tu propio valor independientemente de los juicios de los demás. Cuando una persona intenta expresarse pensando en lo que otros piensan o dicen, en realidad pierde su poder interior y su libertad. El objetivo principal del estoicismo es que las personas encuentren su propia virtud y paz interior, independientemente de los factores externos. Por esta razón, el esfuerzo por explicarse a uno mismo no debe hacerse de manera que se altere este control y equilibrio interno. Otro punto importante es la perspectiva del estoicismo, que cuestiona la necesidad de explicar el propio valor a los demás. La gente a menudo siente la necesidad de dar explicaciones a los demás porque la aprobación y el aprecio externos le dan a la persona una sensación temporal de satisfacción. Sin embargo, el estoicismo sostiene que esta satisfacción es temporal y contradice el desarrollo espiritual del hombre. Séneca afirma que, cuando intentas explicarte a los demás, tu propósito interior debe ser revelar la verdad y la virtud. Las opiniones de los demás no son lo suficientemente poderosas para determinar tu valor, y expresa lo equivocado que es, desde una perspectiva estoica, tratar de explicarse a los demás. Basar tu autoestima en factores externos significa poner en peligro tu paz interior. Según las enseñanzas fundamentales del estoicismo, el hombre obtiene su autoestima únicamente de su virtud interior, y demostrar su valía a los demás es desviarse de la virtud. Por lo tanto, tratar de explicarse puede hacer que una persona pierda el control interior y aumente su ego. El estoicismo aconseja que, al explicarse ante los demás, uno debe centrarse únicamente en expresarse correctamente. Esto no deja lugar a detalles innecesarios, grandilocuencia o manipulación. Marco Aurelio afirma que, al intentar expresarse, sea sencillo y honesto. La verdad es siempre lo más simple, y la virtud se entiende de la manera más simple, indicando que está a favor de que la forma de una persona de expresar la verdad y la virtud sea sencillo y claro. Para un estoico, lo más importante a la hora de expresarse es la verdad y la honestidad. Tratar de explicarse a los demás es una especie de deseo de que se confirme el propio valor, pero este deseo significa perder la paz interior. Expresarse correctamente debe hacerse sin dejarse llevar por las opiniones de los demás. De esta manera se puede expresar la verdad sin perder la serenidad interior. La serenidad interior, principio fundamental del estoicismo, es la libertad de depender de las opiniones y juicios de los demás. Por lo tanto, el esfuerzo por expresarse debe centrarse únicamente en expresar la verdad y no debe convertirse en una búsqueda de satisfacción del ego. El esfuerzo por expresarse a menudo está condicionado por el deseo de algún tipo de reconocimiento y respeto. Sin embargo, el estoicismo sostiene que el hombre debe buscar el reconocimiento y el respeto en su propia virtud, no en factores externos. Darle explicaciones a los demás puede hacer que tu ego salga con fuerza. Según el estoicismo, cualquier esfuerzo por satisfacer el ego aleja a la persona de la paz interior. Situación 6. Cuando el silencio lo resuelve todo. Cuando te malinterpretan. Ser incomprendido es una situación emocionalmente desafiante que las personas a menudo encuentran en sus vidas. Incluso cuando las personas se expresan de la manera más precisa, otros pueden malinterpretar esa afirmación. El estoicismo aconseja no perder el control interior y controlar las propias reacciones emocionales en esos momentos. Marco Aurelio enfatiza la importancia de mantener el equilibrio emocional ante los malentendidos al decir: a veces habrá personas que no te entiendan, pero sigue diciendo la verdad y no pierdas tu paz interior. Los malentendidos son eventos externos que no están bajo tu control. Desde una perspectiva estoica, los malentendidos de los demás no deberían afectar la paz interior, porque los factores externos son, para un estoico,
meramente elementos temporales e incontrolables. Lo que realmente importa es la propia actitud interior. Por lo tanto, la ira o la decepción por los malentendidos perjudican la salud mental de la persona. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es la capacidad de una persona para controlar sus reacciones ante los acontecimientos externos. Ser incomprendido también es un acontecimiento externo, y un individuo estoico no debería perder el control interno en tales situaciones. Epicteto aconseja mantener la calma y expresar la verdad ante los malentendidos diciendo: los malentendidos pueden molestarte, pero tienes la responsabilidad de decir la verdad. En última instancia, debes concentrarte en tus propios esfuerzos por decir la verdad, no en cómo decirla. Los demás te entenderán. El estoicismo sostiene que uno no debe dejarse atrapar por juicios y malentendidos externos, sino seguir el camino que uno sabe que es correcto. Para un estoico, los malentendidos son simplemente fenómenos temporales, y reaccionar exageradamente ante ellos conduce a una pérdida de la paz interior. Por lo tanto, la serenidad y la calma ante los malentendidos son las características básicas de una actitud estoica. La reacción más común que las personas muestran ante los malentendidos es desarrollar mecanismos de defensa. Cuando las personas son incomprendidas, sienten la necesidad de demostrar su valía, y esto a menudo conduce a arrebatos emocionales o discusiones innecesarias. Sin embargo, el estoicismo dice que tales esfuerzos defensivos no son una virtud, sino más bien un comportamiento que perturba la paz interior. Marco Aurelio aboga por confiar en la propia fuerza interior y en la veracidad al decir: no sientas la necesidad de ponerte a la defensiva. Sigue expresando la verdad sin perder tu paz interior. Tratar de demostrar el propio valor a los demás es una pérdida de tiempo para un estoico y conduce a la alteración del equilibrio espiritual. Al expresar la verdad, una persona no debe centrarse en si los demás la entienden o la malinterpretan. El estoicismo permite a la persona encontrar la paz verdadera manteniendo su actitud interior independiente de los acontecimientos externos. La incomprensión puede despertar en las personas sentimientos de resentimiento o ira. Sin embargo, el estoicismo afirma que tales emociones negativas constituyen una desviación de la virtud. Epicteto señala que las reacciones emocionales ante los malentendidos pueden dañar la salud mental de una persona al decir: enojarse ante los malentendidos debilita la fuerza interior. Un estoico debería seguir expresando la verdad en lugar de enojarse por los malentendidos de los demás. La ira y el resentimiento son meras reacciones a acontecimientos externos y no son compatibles con el estoicismo. Un estoico debe mantener la calma ante todo tipo de malentendidos y seguir diciendo la verdad. Cuando una persona altera su equilibrio interno reaccionando a acontecimientos externos, en realidad muestra una actitud incompatible con el estoicismo. Por lo tanto, enfadarse y ofenderse ante los malentendidos es un enfoque completamente erróneo desde el punto de vista estoico. Otro punto importante es que el estoicismo desarrolla la actitud interior de la persona independientemente de los acontecimientos externos. Los malentendidos son factores externos, y el estoicismo sostiene que dichos factores externos no deberían afectar el mundo interno de uno. Marco Aurelio afirma que las reacciones emocionales a los factores externos no deberían afectar el mundo interior de un individuo estoico, diciendo: los malentendidos son pensamientos temporales en las mentes de los demás. Tu fuerza proviene de la verdad y la virtud que hay dentro de ti. Una persona debe centrarse en encontrar la virtud y la verdad dentro de sí misma, en lugar de depender de las opiniones de los demás.
Los malentendidos externos solo impiden que uno confíe en su propia veracidad. Situación 7. Cuando el silencio lo resuelve todo, cuando sabes que tienes razón. Cuando sabemos que tenemos razón, tendemos a defendernos basándose en un sentimiento interno de justicia. La gente a menudo siente la necesidad de expresarse y decir la verdad a los demás, especialmente cuando creen que tienen razón. Sin embargo, el estoicismo advierte que estar demasiado a la defensiva y tratar de tener razón en tales situaciones perturbará la paz interior. Marco Aurelio enfatiza que uno debe evitar la necesidad de demostrar su verdad interior a los demás, diciendo: si conoces la verdad, eso es suficiente. No esperes que los demás acepten tu verdad. Tener razón es un signo de paz interior para un estoico, y hacer esfuerzos innecesarios para defender este derecho altera el equilibrio espiritual. Según el estoicismo, incluso cuando sabemos que tenemos razón, nuestra excesiva excitación o defensa no es una conducta virtuosa. El estoicismo sostiene que defender lo que es correcto y tener razón no es una actitud virtuosa. Saber que tenemos razón debería crear una sensación de paz interior y confianza, pero este sentimiento no debe convertirse en un intento de establecer superioridad sobre los demás. Epicteto afirma que tener razón es tu fuerza interior, pero no uses esta fuerza como medio para ganar superioridad sobre los demás, y que el orgullo y la ira que se sienten por tener razón son perjudiciales para un estoico. Un enfoque estoico aconseja que la rectitud no debe utilizarse como un medio de superioridad, sino para mantener la paz interior confiando en la propia rectitud. Cuando sabemos que tenemos razón, intentar demostrárselo a los demás a menudo crea discusiones estériles y tensiones innecesarias. El estoicismo aboga por evitar este tipo de conflictos externos y sostiene que basta con conocer la verdad. En muchos casos, tener razón no basta para que los demás nos escuchen o nos acepten. A algunas personas puede resultarles difícil aceptar que tenemos razón, o puede que no quieran expresarlo aunque sepan la verdad. El estoicismo disminuye la importancia de la aprobación o aceptación externa. Lo importante es la integridad interior y seguir viviendo virtuosamente. Marco Aurelio enfatiza que la aceptación por parte de los demás de que tenemos razón es un evento externo y no debería afectarnos, diciendo: tu deber es hacer lo que es correcto y decir lo que es correcto. Cómo los demás te entienden no está bajo tu control. Un individuo estoico no se centra en las reacciones o la aceptación de los demás y continúa diciendo la verdad. El hecho de que la persona lo entienda o lo acepte no cambia el valor de su verdad. Cuando sabemos que tenemos razón, a veces esto puede generar ira, resentimiento o decepción. Cuando las personas creen que tienen razón y los demás están equivocados, a menudo inician una lucha interna. Pero el estoicismo dice que tales emociones negativas alteran el equilibrio interior. Epicteto afirma que perder el control emocional, incluso cuando uno tiene razón, es un vicio. Tener razón no es más importante que ver los errores de los demás. Tu paz mental no debería depender de lo que piensen los demás. Un individuo estoico no permite que se desarrolle la ira o el resentimiento, incluso cuando cree que tiene razón. Mantiene el control interno y, aunque diga la verdad, sigue su camino en paz, sin dejarse afectar por las reacciones de los demás. Otro punto importante es el principio del estoicismo de controlar las reacciones a los factores externos. Cuando sabemos que tenemos razón, esto no debería perturbar nuestra paz interior por ninguna reacción del mundo externo. Marco Aurelio dijo: la rectitud es una paz interior, y la forma en que los demás te vean no puede cambiar esta paz.
indicando que la aprobación o la crítica externa no deberían afectar la salud mental de una persona. El estoicismo aboga por vivir una vida basada en la verdad interior y la virtud. Tener razón es un signo de virtud para un estoico, pero intentar demostrar esa razón a los demás es un comportamiento que perturba la paz interior. El estoicismo sostiene que mientras una persona conozca y viva la verdad, no debería necesitar la aprobación externa ni la aceptación de los demás. Cuando sabemos que tenemos razón, debemos seguir expresando la verdad sin perturbar nuestra paz interior. El estoicismo nos enseña a evitar los conflictos externos, las discusiones y el deseo de tener razón y a vivir y expresar la verdad. Un estoico, incluso cuando tiene razón, no debe sentir la necesidad de proporcionar pruebas a los demás, sino que debe encontrar su propia verdad. La veracidad interior es la fuente de la paz, y el hecho de que los demás acepten que tenemos razón no cambia el valor de esa veracidad. El estoicismo aconseja a la persona desarrollar su fuerza interior independientemente de los factores externos y mantener la paz en todas las situaciones. Situación 8. Cuando el silencio lo resuelve todo, cuando los demás son provocativos contigo. Los momentos en que los demás se muestran provocativos hacia nosotros se encuentran entre las situaciones más difíciles para mantener el control interno. A veces, las personas pueden provocarnos verbalmente o mediante su comportamiento, empujarnos hasta el límite o desencadenarnos emocionalmente. En momentos como estos, entra en juego una de las enseñanzas más fundamentales del estoicismo. Nuestro control sobre los acontecimientos externos es limitado, pero podemos controlar nuestras reacciones internas. Marco Aurelio nos recuerda que debemos centrarnos en cómo respondemos a los estímulos externos al decir: cuando algo te molesta, no es la cosa en sí, sino tu reacción a ella. El estoicismo nos aconseja desarrollar la fuerza interior y el control frente a las provocaciones de los demás. Las provocaciones, por muy perturbadoras que sean, son simplemente acontecimientos externos para un estoico, y se enfatiza que este acontecimiento no debe perturbar su paz interior. El comportamiento provocativo de los demás a menudo tiene como objetivo poner a prueba nuestros límites personales, cuestionar nuestra seguridad o cuestionar nuestro respeto. En esos momentos, la mayoría de las personas pueden desarrollar un mecanismo interno de ira o defensa. Pero el estoicismo enseña que los arrebatos emocionales, la ira y la actitud defensiva son perjudiciales. Epicteto afirma que la ira no te hace más fuerte, al contrario, te debilita. Tu fuerza reside en tu paciencia y en tu paz interior, indicando que una reacción de ira ante una situación provocadora solo tendrá efectos destructivos en la persona. Un individuo estoico demuestra fuerza interior manteniendo la calma a pesar de los intentos de los demás de provocarlo. Respirar profundamente ante las provocaciones y no reaccionar ante tales factores externos es una gran virtud para un estoico. La ira y la reacción que sentimos hacia los demás suele ser un reflejo de nuestro ego. Si el ego busca respeto, dominio o validación de los demás por lo que piensan de nosotros, el comportamiento provocativo amenaza ese ego. El estoicismo aboga por controlar el ego y enfatiza que el verdadero poder reside en encontrar la paz interior, independientemente de la validación externa. Marco Aurelio nos aconseja evitar las reacciones impulsadas por el ego diciendo: cuando oigas palabras dirigidas a tu ego, considera la verdad y la virtud. No dejes que el ego te engañe. Reaccionar a las provocaciones significa entregarse al ego. Sin embargo, un enfoque estoico elimina la dependencia del ego y de la aprobación externa, preservando la paz interior.
Las palabras o acciones provocativas de otros pueden obligarnos a desarrollar una conciencia más profunda. El estoicismo nos anima a ver en cada situación una oportunidad de aprendizaje y un área de crecimiento personal. Las situaciones provocativas, por incómodas que sean, nos brindan la oportunidad de aprender sobre nosotros mismos y desarrollar nuestro control interno. Epicteto nos recuerda que no podemos controlar los acontecimientos externos, pero sí podemos determinar nuestra respuesta a ellos, diciendo: no podemos controlar lo que nos sucede, pero podemos elegir cómo respondemos a esos acontecimientos. Reaccionar ante una provocación, ya sea que nos enoje o perturbe nuestra paz, nos hace ir más allá de nuestra voluntad. Sin embargo, toda provocación también brinda la oportunidad de fortalecer la disciplina mental y el crecimiento personal. Las provocaciones son, en cierto modo, como obstáculos en el mundo exterior. El estoicismo enseña que estos obstáculos pueden superarse con fuerza interior. Para ganar inmunidad, debemos minimizar el impacto de los factores externos sobre nosotros. Tener razón y reaccionar ante los demás a menudo solo genera malestar interior. Marco Aurelio afirma que ni siquiera las amenazas externas pueden perturbar nuestra paz interior al decir: el mundo exterior no puede perturbar tu paz interior. Tu paz está relacionada con tu fuerza interior. Cuando se asocian con el estoicismo, las provocaciones son meras pruebas. Aprobar este examen es una oportunidad para desarrollar fortaleza mental y control emocional. El estoico consigue mantener la calma ante el comportamiento provocador de los demás y no pierde así el control interior. Por ello, el comportamiento provocador de los demás es una prueba interior importante para el estoico. En tales situaciones, es necesario mantener la paz interior y ser paciente, en lugar de ceder a las reacciones externas, la ira o la actitud defensiva. El estoicismo nos orienta a vivir una vida virtuosa, independiente de los estímulos externos. Mantener la calma frente a las provocaciones, no intentar tener razón y no seguir nuestro ego forman la base de una actitud estoica. Situación 9. Cuando el silencio todo lo resuelve. En momentos de meditación y quietud interior. La meditación y la quietud interior son prácticas importantes en el estoicismo. Los estoicos buscaban regularmente la paz interior para lograr el control espiritual y gestionar los pensamientos y las emociones. La meditación no es solo un ejercicio mental, sino también un medio de purificación espiritual. Los momentos de quietud interior brindan al estoico la oportunidad de vivir más cerca de las verdades universales. Calmar la mente y lograr la paz, independientemente de los acontecimientos mundanos, son piedras angulares de una práctica de vida estoica. Marco Aurelio enfatiza la importancia de la meditación y la calma interior al decir: al final de cada día, revisa todo lo que has experimentado y encuentra la paz interior. El estoicismo tiene como objetivo encontrar la paz espiritual independientemente de los factores externos, utilizando la meditación como herramienta. La esencia del estoicismo es vivir una vida en armonía con las leyes de la naturaleza. La meditación es una forma de descubrir esta armonía. Los estoicos aconsejan vivir cada día conscientemente, viendo cada momento como una oportunidad. Limpiar la mente del caos y seguir el flujo de pensamientos y emociones es necesario para que toda la vida tenga sentido. Epicteto afirma que la meditación constituye la base de la disciplina mental al decir: eres el dueño de tus propios pensamientos. En lo que piensas, en eso te conviertes. Durante la meditación, el individuo busca la paz interior y la tranquilidad aislándose completamente del mundo exterior.
Este silencio interior crea equilibrio y paciencia dentro del alma, sin importar cuán turbulentas puedan ser las circunstancias externas. Al final de este proceso, la persona se vuelve más resistente a todos los estímulos que vienen del mundo exterior. La calma interior se refiere a un ámbito en el que no solo es necesario controlar los pensamientos, sino también las emociones. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que las emociones no deben exagerarse. Emociones como la ira, el miedo, los celos son parte de la naturaleza humana, pero pueden controlarse totalmente. La calma interior es una herramienta importante para protegerse contra la agitación emocional y encontrar la paz interior.